Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 19 de septiembre del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan. Empiezo por la voz a distancia, la de Diego Irazábal. Buen día. Buen día a todos. Disculpe que no los puedo acompañar ahí en el estudio. Saludos a la gente en Trinidad, Flores. Gracias, está cada vez más lindo. ¿Cómo será que una destacada periodista uruguaya estuvo acá visitando el fin de semana? Después averigüen, a ver. La vi. Ah, sí, ya sé quién es. Una destacada periodista uruguaya cercana a este programa, digamos. Integrante de este programa. Bueno, sigo, voy con los saludos para quienes están acá. Eleonora Navata, buen día. Buenos días. Desiree Pagliarini, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Y Oscar Sarlo, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos, si les parece, al primer tema. Hoy tenemos dos temas políticos. Este es político-jurídico. La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Gabriela Dilongo, advirtió que si el senador nacionalista Juan Sartori no presenta la declaración jurada de bienes de su esposa en los próximos 15 días hábiles, se expone a una retención de la mitad de su salario y a la imposibilidad de ejercer cargos públicos en el próximo periodo de gobierno. Dilongo habló ayer en rueda de prensa, luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara que es constitucional el pedido que la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, le había hecho a Sartori para que entregara la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Ribolobleva. La jerarca defendió la normativa vigente. Creo que lo que no llega a comprender es el fin último que tiene esta legislación. Uruguay está obligado por la firma de muchísimos convenios internacionales a cumplir con toda esa normativa que va justamente en la mayor transparencia posible. Es más, hay países que no solo presentan declaración jurada del cónyuge, sino que también presentan declaración jurada del hijo. El fallo de la Suprema Corte que se conoció el viernes pasado desestimó la acción de inconstitucionalidad que había promovido Sartori contra la denominada Ley Cristal de los funcionarios públicos. Ese fallo contó con el voto de 3 de los 5 ministros de la Corte. Ante el dictamen de la Suprema Corte, Sartori respondió, lo hizo con un posteo en redes sociales, comillas: parece que el circo político crece cuando se acercan las elecciones. Reitero, no puedo ni voy a obligar a mi esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada. En su recurso de inconstitucionalidad, Sartori había argumentado que esa obligación representa una violación al derecho a la privacidad y la intimidad. Y ahora señaló: es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad. Quien cumple la función pública soy yo, no ella, y mi declaración jurada está completa y aprobada por la JUTEP. Sartori dijo algo más, dijo que está dispuesto a enfrentar las sanciones correspondientes antes que ser parte de un sistema que ya fue, y agregó: lamento que para los 3 ministros que desestimaron mi solicitud, el marido deba ser el tutor legal de la mujer como en el año 1800. Bueno, el caso ha tenido una serie de derivaciones a nivel político, ya las veremos en todo caso, pero quiero empezar con ustedes, con sus comentarios sobre esta situación. La doctora Pagliarini es la primera que habla. Puedo arrancar. Tenemos 2 abogados en la mesa, empezamos con Desiree. A mí me traté de leer toda la sentencia, unas partes en que pude leerlas un poco más, hice más hincapié, otras que me las pasé un poco por arriba porque es una sentencia de 80 y pico de páginas, ¿no? Pero me pareció sumamente interesante. Realmente para ampliarlo a nivel doctrinario y como analizarlo como sentencia jurídica, los conceptos que utiliza, la interpretación que se incorpora es sumamente interesante. Es decir que para mí, por más que por resolución de mayoría, o sea, 3 ministros en 2, se llega a una solución de entender que el senador tiene que presentar efectivamente la declaración de su cónyuge,
Igualmente, yo entiendo que no está absolutamente laudado, o sea, no hay una verdad empírica en el tema, porque la interpretación y el análisis que dan los dos ministros discordantes también es muy interesante. Entonces, de verdad que es una discusión que yo creo que puede seguir debatiéndose con el tiempo, y se pueden armar mesas de debate al respecto, entender si los cónyuges realmente tienen esto que se incorpora, este concepto que se incorpora en la sentencia de proyección de persona pública. Hablan de que la persona, el cónyuge o los familiares o las personas que están vinculadas directamente con el político o la persona con jerarquía política, tienen una proyección pública, es decir, como que el estatus que tiene el político le proyecta de alguna manera a sus alrededores, y las personas tienen que entender que su intimidad va a verse de alguna manera vulnerada por el bien público, o por esa cosa de esa búsqueda de anticorrupción, etcétera. Entonces es sumamente interesante. Yo creo que da para debatir hasta dónde llega la intimidad de las personas que vos tenés al lado. A las personas que somos solteras nos va a costar un poco más capaz que encontrar pareja, porque no sé si todo el mundo se quiere someter a ese escarnio o a ese nivel de la tertulia no pide eso todavía. No, es increíble. Lo estamos considerando. Están considerando. Pero de verdad que creo que da para un montón. Esa es mi primera apreciación, que creo que es sumamente interesante. Me parece que Sartori va a tener que acatar, eso sí, sin duda. Es un tema jurídico, que la ley es así, y la Suprema Corte de Justicia es la voz final del tema, pero sin embargo para mí da para una discusión filosófica muy buena, y ahí quisiera escuchar a Oscar. Estoy muriéndome por escucharlo. Antes de que hable Oscar, agrego un dato de contexto, porque capaz que parece obvio, pero no sé, no lo es. La esposa de Juan Sartori, Ekaterina, es rusa, como quizás algunos sepan, pero además pertenece a una familia de una gran fortuna, ¿no? O sea, cuesta imaginarme cómo sería la declaración de bienes de Ekaterina si la presentara, ¿no? ¿Qué extensión tendría y qué volumen estaría en juego? Creo que esto tiene su incidencia, ¿verdad? Esto tiene su incidencia, no sé, en la incomodidad de Sartori a la hora de pedirle a su esposa que presente la declaración jurada. Pero bueno, sigamos. Eso tiene para empezar, no voy a entrar en la parte filosófica, podemos dejarlo para la segunda vuelta. Pero empezaría por ahí, porque quizás la estrategia que siguió Sartori me parece que no fue la más adecuada, porque él lo que hizo fue impugnar la ley. Fíjese que esto es bastante difícil de hacer. Él tiene que pedirle que declaren inconstitucional una ley cuyos a 5 ministros de la Corte, que seguramente la tienen que cumplir, y la estarán cumpliendo. Porque sería un contrasentido. Yo me pregunto, bueno, los dos que impugnaron en la minoría, ¿qué pasa? ¿No agregan las declaraciones de sus cónyuges? Sí, y si la agregan, ¿están cumpliendo con una ley inconstitucional, teniendo en sus posibilidades declararla inconstitucional? Bueno, esto suena rarísimo. La lista de funcionarios que están obligados es enorme, ¿no? Es enorme. Empiezo leyendo el artículo 10 de la ley. El presidente y el vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, como decía recién Oscar, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, los senadores, los representantes nacionales, o sea, los diputados, los intendentes municipales, deberán formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título. Unidad y después reguladora, dice, ahí está. Después el artículo 11 dice, también están comprendidos en la obligación, y sigue, ¿no? Curiosamente la JUTEP creo que no está comprendida. Subsecretarios de Estado, secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, fiscal de Corte, ministro de los tribunales de apelación, etcétera. Es una lista tremenda, ¿no? Enorme, que digamos que abarca todo el aparato del Estado, como debe ser. Entonces, tirarse contra eso sería reconocer que hace 20 años que somos todos tarados cumpliendo con algo que es inconstitucional, inclusive las máximas autoridades judiciales. Y aparece un inteligente que se da cuenta que no es. Bueno, esto es medio disparatado. Y el problema que yo veo, acá me va a permitir hablar de algo o mencionar algo que siempre he sostenido, que por otro lado, el error está en que
se suele actuar, esto deciré, me dirá si ella lo ve así o no, pero que la Corte controla la constitucionalidad de las leyes. Yo sostengo hace ya mucho tiempo, con un equipo de investigadores hemos sostenido, que en realidad la Constitución lo que establece es un control de aplicabilidad de una ley si para el caso concreto se entiende que es inconstitucional. Entonces, si él lo hubiera planteado como corresponde, no pedirle un juicio contra la ley que afecta para todo el mundo después, o no en su efecto inmediato, pero por lo menos queda cuestionada como ley, y hubiera dicho, mire, en mi caso, yo estoy en una situación muy particular porque estoy casado fuera del país, quizás la Corte no hubiera tenido problema en hacer una excepción con el caso de él. Quizás. Y entonces nos genera todo este el casamiento lío. Es un casamiento en Suiza. Por eso. Y además hay separación de bienes. En Suiza que en la Suiza claro, de pero América. No lo pudo acreditar, ¿no? Eso ahí está. Es un bueno, punto ese es un problema procesal. Sartori argumenta que además hay separación de bienes y no lo acreditó en su escrito ante la Suprema Corte. No probó nada. O sea que fue contra la ley. Y la Corte le contestó perfectamente, bueno, la ley no es inconstitucional, hay 2 dictámenes de buenos juristas, entre ellos Diego Gamarra, que es una opinión que vi que me parece muy, muy considerable, que dicen que no es inconstitucional, y efectivamente hay razones, pero de sobra para incluir una norma en este sentido. En el derecho comparado se reconoce también. Bueno, entonces lo que tendría que haber visto era un filón de una situación muy particular, pongámosle una situación muy particular, y buscar por ahí una excepción. Fue contra la ley en tope, así total, y me parece un error grave. Me deja la duda de los ministros de la minoría, ¿cómo hacen para convivir con una ley inconstitucional? No, pero está bien fundada la discordia. Está interesante, Oscar. Pero, porque... sí, bueno, ¿Y qué hacen ellos? Esa es la pregunta. Pero estarían de acuerdo con la inconstitucionalidad. Sigamos escuchando a los integrantes de la mesa. Ahora, Eleonora. Me voy a referir no a las cuestiones jurídicas y de cómo se presenta Sartori, contra qué va, o a los dictámenes de lo de la Corte, porque por suerte acá los abogados ya hicieron referencia a eso. Lo que sí me parece muy interesante, y respecto a esto, y a lo que hizo Sartori, equivocado o no, es discutir este punto, y discutir este tema de lo de las personas políticamente expuestas y lo que implica eso. Yo en cierto modo, sabes que yo estoy de acuerdo con Sartori de no obligarle a la mujer a decir sus bienes. Porque se casaron en el exterior, tienen separación de bienes. La decisión de Sartori de hacer política, implicarse políticamente, no tiene por qué arrastrar a su cónyuge, a su mujer o a su compañera o con quien quiera compartir su vida. Porque realmente me parece que está bárbaro que las personas autónomamente puedan tomar decisiones. Y es un problema no solamente para Sartori, sino para todas las personas que deciden ejercer la política, arrastrar a sus familias, inclusive a sus hijos, con estas cosas. Porque la abogada en lo que dijo lo soslayó. Los hijos de los políticos también quedan políticamente expuestos, inclusive para sacar un crédito en el banco hipotecario. Entonces, la verdad que si yo tomara la decisión de hacer política legítimamente, ¿por qué 5 años después que yo me retire de la política, mis hijos e hijas tienen que presentar un montón de papeleos para sacar un crédito en el banco hipotecario, por ejemplo? Entonces, mira, voy a leer para los oyentes todo lo que la ley exige, porque es muy exigente, ¿no? Cuando en el artículo 12 especifica lo que tiene que incluir la declaración jurada. Dice: una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre, y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela. Sí, claro. También las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela. Se especificará el título de la última procedencia dominial de cada uno de los bienes, monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores en el país o en el exterior. Y ese es solo el comienzo, porque además hay que poner
la nómina de empresas, sociedades nacionales o extranjeras con o sin personería jurídica a la que está vinculado el obligado, su cónyuge o concubino a través de su participación en su propiedad total o parcial, administración, tenga poder general o integre órganos directivos o asesores, aunque sea en carácter honorario. Deberá adjuntarse copia del último balance e indicar la participación social en las mismas. Y sigue, esto no es completo lo que leí, ¿no? No, a ver, estoy totalmente de acuerdo con que tienen que existir mecanismos de transparencia. Lo que me parece muy interesante de esta situación es poder discutir hasta dónde las personas que se van a dedicar a la política tienen autonomía para hacerlo. Tiene que ser una consulta familiar a ver si todos están dispuestos a dar todas esas informaciones públicas. Fíjate que también tiene que poner la relación de ingresos, rentas, sueldos y beneficios que perciba por cualquier concepto el obligado, su cónyuge o concubino y las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela. Donde hay cuestiones que son, inclusive nadie puede andar publicando por ahí, porque son datos sensibles lo que las personas ganan. Entonces, yo creo que acá tenemos un tema para discutir y es el alcance de esta ley de transparencia o qué logramos con esta ley de transparencia. ¿Se le fue la mano a la ley de Citú? Y yo, a ver, no sé si se me fue, si se le fue la mano o no. Lo que yo quiero, creo que es otro tema. Lo que yo quiero decir es, si yo voy a hacer una asociación para delinquir y utilizar mi puesto público para eso, seguramente tenga arreglados mis testaferros. No se lo voy a poner a nombre de mi mujer, de mis hijos. Perdón, Eleonora. Me parece que también, ¿viste? Eleonora, esa es una de las cosas que dice los discordantes de la Suprema Corte de Justicia. Uno de esos argumentos, de que sería muy boludo, la persona no tendría muy inteligente. Creo poner que en pos de la transparencia estamos, o por lo menos esta ley o estas disposiciones están entrando en un terreno que es discutible, como por ejemplo el derecho a la intimidad de las personas que no se dedican a la política, y de repente eso de quedar enganchados hasta los propios hijos 5 años después, un montón de cosas que creo que esta actitud de Sartori frente a lo que pasó, y más allá de que haya equivocado el procedimiento para hacer el juicio, pone sobre la mesa un tema discutible en esa línea. Pateó el tablero de Eleonora. ¿Qué dice Diego ahora, que es el que no habló todavía? Bueno, a mí me parece la verdad muy interesante este último debate y me hace acordar a esa anécdota, esa historia de ahí de Anacarsis, que era el príncipe de Cita, ¿no? Y filósofo que anduvo recorriendo por Grecia, y estaba Solón, que estaba redactando un conjunto de leyes, y Anacarsis le dice: ¿pero no te das cuenta, Solón, que las leyes son como las telas de araña? Sirven para atrapar los bichos chicos, pero no atrapa a los grandes. Entonces, en este tema, al final, esto es una tela de araña que los poderosos las pueden romper, las evaden, los testaferros, decía Leonora, etcétera, pero el chiquito queda atrapado en esto. Me da gracia porque leía por ahí que Domenech dice, bueno, esto me hace ruido porque comprendo a Sartori porque a él le pasó lo mismo, que tuvo que poner declaración de bienes de su señora. En este caso su señora no tuvo problema. Probablemente la señora de Domenech tal vez tenga un patrimonio menor que la señora de Sartori, pero porque yo creo que en definitiva lo que está en juego acá también es eso, recién lo decían, ¿no? Los volúmenes y además el tema de, a ver, primer punto, Sartori, por lo que decía recién yo de las leyes como tela de araña, Sartori cumplió, ¿no? En parte, porque él presentó su declaración jurada. Que haya una omisión después con agregar lo del cónyuge, y que la señora tiene que suscribir la declaración jurada del esposo, incluyendo sus bienes, ese es otro tema. Pero en primer lugar, hay una disposición a cumplir con la ley y presentar su declaración jurada. Sí. Después él alega, bueno, lo de la claro, separación de bienes. Acá, ¿no? Tenemos comentarios en la mesa, cortito, a ver, deciré que decía. También es, Diego, ¿cómo presentó Sartori la declaración? Porque fue un ninguneo absoluto a la JUTEP. Dijo que tenía 90 millones de patrimonio, pero solo el ingreso que justificó es lo que recibe de sueldo del Senado. Una toma de pelo. Después, y tenemos otro problema, entonces. Claro, eso es hay errores y no es el primero. En este país hubo otros políticos también en su momento que omitieron algunas cuestiones vinculadas a sus campos. Pero con 90 millones, Diego, no de patrimonio. Bueno, ¿90 millones de qué? ¿De dólares? A veces no importa el volumen del error, el tema es cometer el error. Estoy de acuerdo que lo cometió,
Pero en primer lugar lo que tenemos que me parece destacar como uruguayo es, bueno, existe un sistema en el cual todos los políticos están obligados a presentar y finalmente él la presenta. Después viene el tema de, bueno, los errores, las omisiones, etcétera. Pero el tema de fondo hoy acá tiene que ver con lo de la esposa, que también, yo estoy con lo que dice Leonora, me parece que si él aduce que hay una separación de bienes, porque aparte, además vos decís, ¿cómo lo van a sancionar a él? Él se tiene que comer la sanción en todo caso, por la omisión de otra persona con la que él tiene separación de bienes. Pero el sancionado es él. Al que le quieren cortar la carrera política es a él. Y acá estoy con lo que ustedes también decían hace un rato, es decir, vos en algún momento vos decís, che, pero ¿cuáles son los incentivos para que la gente se meta en política? Porque si al final de cuentas acá tenés que tener hasta una rendición de cuenta de todo tu núcleo familiar, incluyendo hijos, esposas, etcétera. Digo, si hay una presunción fuerte, una denuncia fuerte de corrupción, vamos arriba, investiga todo. Pero a priori, alguna de ustedes lo dijo recién, al final de cuentas, antes de meterse en política, los tipos van a hacer primero una consulta familiar a ver si están de acuerdo a esa proyección pública que hoy decía Desiré, ¿no? Entonces, el tema es complejo. Para mí, para cerrar esto, habría que ir a un término medio, es decir, hay que pedirle a Sartori brevemente a algunos cambios en su actitud respecto a este tema, pero tampoco irnos al extremo de Brenta, que quiere aplicar el artículo 115 de la Constitución y suspenderlo poco más que por desórdenes de conducta, actitudes indignas y expulsarlo del Parlamento, ¿no? Me parece que un camino del medio habría que encontrar. Bueno, Oscar quiere agregar algo. Yo me gustaría hacer varias precisiones, porque si no como que no se entiende bien el asunto. Sí, primero, la ley no obliga como dice aparentemente por la transcripción que hace la Corte, la postura de Sartori de que lo obliga a vulnerar la intimidad de su esposa. Bueno, no es así, eso es un terrorismo verbal, digamos, para exagerar. La ley lo que dice es que presentará la declaración de bienes de su esposa o del cónyuge y dice firmado por esto. Por lo tanto, la ley no pide ninguna violación de ninguna intimidad. Lo tiene que firmar la cónyuge o el cónyuge o concubina. Si no lo hace, no hay declaración del cónyuge y tiene que decirlo, señor, mi cónyuge no está dispuesto a firmar la declaración, desconozco los bienes de ella o de él, por lo tanto no puedo agregarlo. Y someterse a lo que la ley no le puede exigir otra cosa, porque no lo dice además. Entonces, si lo quieren sancionar por eso, me parece que ahí ya es un problema no de la ley, sino de la reglamentación, será otro tema. Hasta ahí es una declaración que yo creo que habría que buscarle una solución, por ejemplo, que quede, asentado que faltó esa declaración, y que se tomará como una presunción, en caso que haya algún problema, se tomará como presunción de implicancia de la cónyuge, del cónyuge, lo que sea. Pero para los que dicen que no se puede obligar a alguien por algo que hacen hijos u otros, yo les recuerdo que el Código Civil, y esto no se ha modificado, no el Código Civil, dice las normas en materia de menores, dice que, yo no me acuerdo ahora si es en el Código del Niño, si los hijos casados, o sea, ya mayores, tienen hijos y los padres no cumplen con las obligaciones alimentarias, pueden ir contra los padres. Contra los abuelos. Contra los abuelos. Y que yo sepa, nadie que va a tener hijos con su pareja consulta a los padres si están de acuerdo que tengan hijos o no. Claro. Lo hacen en uso de la libertad y luego recaen obligaciones sobre los abuelos, que perfectamente pueden estar obligados a cumplir con obligaciones sociales de ese tipo. Así que no es el único caso que hay, y hay otros donde podemos vernos responsabilizados sin haber intervenido ni tener ninguna tutoría sobre los demás. Primero, lo que quiero decir es que esto podría ser perfectamente un tema de debate amplio, único para la tertulia, porque da para mucho. Tiene muchísimas aristas. Tiene una parte que es el propósito de la normativa, el que nos sometemos. A ver, hay una realidad que ha venido cambiando y es a donde va atendiendo el mundo, y Uruguay suscribe por sus diferentes convenios internacionales, que son las normativas anticorrupción, las normativas antilavado y las normativas
normativas de transparencia. Eso hace que de alguna manera el velo que era tan perfecto en cuanto a secreto bancario, en cuanto a un montón de cosas que reflejaban la intimidad de la persona y un fuero mucho más íntimo, se vean vulnerado, por lo menos el velo se vea un poco cortado, en fin y en pos de cumplir con esa normativa internacional. Eso no hay que tenerlo presente, porque al final capaz que hay no se entiende muy bien para el oyente, digo en general, de por qué se llegan a pedir estas exigencias. ¿Qué pasa? Estamos hablando de terceras personas, pero son personas vinculadas de primera mano a la persona que está ejerciendo el cargo. Por tanto, se entiende, yo cuando leía la discordancia de la Corte, en un punto reflexionaba, decía, está bien, uno de los argumentos fue los que usó Eleonora, que lo utilizó una de las ministras, dice, no podemos asegurar que la persona no vaya a tener testaferros, no vaya a tener otra cosa y que realmente deposite en su mujer. Sí, pero ¿y si no le pedimos a la mujer? Igual estamos omitiendo algo. O sea, igual estamos facilitando que haya una corriente de lavado o una corriente de corrupción por ahí. Entonces, ¿es la solución sacar a la esfera íntima, sacar a la esfera familiar? Y yo creo que no. Y hay muchas normativas en donde, se quiera o no se quiera, la familia está reflejada. Oscar ponía un ejemplo, pero hay varios ejemplos. A veces el efecto jurídico te lleva a otras personas, y cuando vos haces política, de alguna manera lo tenés que tener claro, guste o no guste, porque es parte de... Si no, Uruguay va a tener que irse de todos los convenios internacionales y decir, mirá, no tengo mecanismos para investigar sobre esto. Y, perdón, le agrego otro punto, otra arista, y con esto cierro, Emiliano, es... La declaración jurada de, en este caso, el principal interesado, que es Sartori, fue, de alguna manera, una forma de provocar también lo demás, porque fue una tomada de pelo, como ya lo dije antes. Entonces la presunción para mí es triple ahí, o sea, aunque no se quiera, pero vos decís, si vos me estás diciendo esto con 90 millones de dólares de patrimonio, ¿y qué está pasando con tu señora? Entonces para mí no ayuda nada tampoco el contexto, además, pero igual filosóficamente creo que estaría bueno después debatir sobre la intimidad y la proyección de la persona política. Yo estoy de acuerdo con Eleonora de que esto fue poner el tema en agenda como si no tuviéramos temas mucho más importantes que eso para discutir, y empezar a proyectarse, como no está nunca en el país, empezar a visibilizarse, ¿no? Sí, yo con respecto a lo que ustedes mencionaban, a ver, claramente las leyes están para cumplirlas, y si Uruguay suscribe tratados tiene que tener determinado. Eso de mi parte no está en discusión, y cuando yo hablo de por qué no hablamos de esto y por qué no lo tomamos a esto, no lo hablo solamente de decir, bueno, esto en Uruguay o por Sartori o no sé qué, en general, hablemoslo en general, en el mundo, o sea, los tratados internacionales, a ver hasta dónde llega una cosa, hasta dónde llega otra. Pero acá me parece que también está como esa cosa en este caso del mito de los millones de la esposa de Sartori, que vaya a saber si existen o no existen, si son de la esposa de Sartori, son del padre de la esposa de Sartori o de quién. Y todo esto me parece que ha contribuido a que estemos, a que este caso tome la relevancia pública que tome. Yo no sé si fíjate Sartori que es un caso muy particular de todas las personas obligadas que no ha presentado las cosas como tiene que presentarlas, ¿viste? No, pero además es un caso muy particular. Yo no sé si no es hasta único en el sistema político uruguayo, porque ¿qué es lo que busca la ley? La ley lo que de algún modo procura es evaluar la variación que haya en el patrimonio. Claro, ¿no? La variación que haya en el patrimonio a lo largo del periodo de gobierno. Seguramente Sartori sale perdiendo. Y acá, no, pero acá... Claro, es muy posible. No, pero además, en el caso de la esposa de Sartori, lo que ocurre es que cuando empieza el periodo de gobierno tiene una fortuna gigante. Claro. O sea, es al revés de lo que se supone, ¿no? Claro. No es una persona que no tiene ingresos y que alquila, sino que en el punto de partida tiene una fortuna monstruosa. Entonces... es como lo que no sé, lo que no se buscaba evaluar. No, lo que está haciendo después, entonces, ¿qué va a pasar a lo largo del periodo? Como dice un oyente, supongamos que entregue la declaración de bienes y tenga 1.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa si al final tiene 1.001
$1.000.000. Hizo malos negocios. Tiene que Entonces, ver, que tiene la que JUTEP va a justificar. salir a estudiar qué pasó con el patrimonio. Se debería por lo menos pedirle que justifique de dónde sale ese ingreso, ver más o menos. O sea, En el mundo. El milloncito. Recorriendo el mundo. Por favor. Rusia. Por eso Los digo mando que era un presos caso muy a especial que mis tendría que asesores financieros por solamente haberme hecho ganar 1 millón en 5 años. Pero, a ver, habiendo tenido 1.000. para mí... Pero espera que tiene que hablar Diego también. Pero quería terminar una cosa porque... Sí, dale. Para redondear. Es una pregunta también para los abogados. ¿El dato de la señora está incluido dentro de lo que es la parte reservada de la declaración o va dentro de lo que es la parte abierta y que en definitiva después es pública? Ahora vemos Porque eso. por lo que entiendo, sí. las declaraciones esas tienen esas dos partes, ¿no? Sí. No, ahora yo lo quería revisamos. Una última Eleonora. cosa, y era vinculado a algo que ustedes hablaban de cuando hay sentencias o cuando hay investigaciones. Cuando hay una sentencia en contra de fulano, obviamente vos vas a investigar a todos y ahí no va a tener otra opción que ir contra el patrimonio de los padres, los hijos, lo que sea, como en los casos que ustedes dijeron. Pero esto estamos hablando de una declaración voluntaria previa. O sea, no en un caso donde se pueda estar investigando alguna acción de lavado, de corrupción, de lo que sea. Ahí no hay chance, ahí tenés que llegar a saber absolutamente todo. Pero todo de todo, pero porque se trata de una investigación. Esto es otra cosa. Me parece que en la cuestión de las vinculaciones familiares es distinto una sentencia que te obligue a pagar y que si vos no podés responderán tus padres o lo que sea, como en estos casos de pensión, a algo que es una declaración voluntaria de decir lo que tenés. O sea, lo que pasa es que hace parte de lo que es tratar de cortar por algún lado los lavados. O sea, es la prevención. Norma, pero me parece la que prevención. no es lo mismo cuando hay una sentencia que cumplir que este caso u otros casos, ¿no? Igual la JUTEP Pero- exige, ¿no? pero digamos, La JUTEP exige que se presente por parte de los No es cónyuges. una obligación. Es una obligación típica jurídica. o pura, porque cuando tú entras ya estás sabiendo cuál es el estatuto que te toca cuando sí. entras en la política. Claro, las reglas Sí, están ya sé. claras. Ahora, No, ahí es tengo que otra eso para mí pregunta. no está en No, y hay- discusión. bueno, Está en por discusión. eso. Y hay oyentes A ver, que la dicen, regla. ese argumento de Eleonora vale para una cantidad de profesiones. Un oyente señala, mi esposa es jueza. Bueno, los dos tuvimos que presentar, pese a que tenemos separación de bienes, No importa. las declaraciones correspondientes. Lo Y que hay que separar son los males. Lo que pasa es que la separación de bienes no es un cortafuego, eso es lo que... O sea, se piensa que hace... No, para nada. No, vos porque se podría decir, pero entonces, ¿qué transferís. incentivo hay para ser juez, no? ¿O qué incentivo hay para ser fiscal? Si también tienen que cumplir con estas Claro. normas, ¿no? Pero el servicio tengo otra público. pregunta. Por Es el sentimiento de servir públicamente es lo que te lleva... Tiene más preguntas, Diego. No, pero digo, a ver, ¿qué pasa si el suegro, el Sartori, el ruso, llama desde Moscú a la hija y le dice que de ninguna manera presente la declaración jurada? Entonces ahí Sartori tiene dos opciones, o se divorcia o se somete entonces a que le impidan ser candidato a otros cargos en el futuro, o sea, que se vaya a la política. Lo que estamos haciendo entonces es, pregunto, o se divorcia o no le dejamos que libremente y democráticamente sea un actor político. Diego está sabiendo algo, me parece. Diego tiene información privilegiada. A mí lo único que me queda claro es que hay que tener relaciones en la clandestinidad. Y es difícil, Claro. yo que le digo Pareja que clandestina. hoy por hoy, yo que reitero, soy soltera, es difícil encontrar pareja que se adhiera a este tipo de condiciones, ¿no? Pero Diego, yo entiendo el punto. Ahora, No. es discutible ver si realmente estamos siendo muy severos, puede ser, pero también para mí juega el consenso político de ver Uruguay hasta qué punto quiere involucrarse en una normativa firme en base a la anticorrupción. Y ¿Me que- explico? O y sea, que como nos ha que se colocado tiene muy que bien. dar Eso está fuera de ese discusión. debate. Y que nos ha Eso me colocado parece que está bien. fuera de discusión. Después, otro tema. El único- Para que Diego creo que siga hablando. Sí, No, sí, no, ponete no, los no, auriculares. adelante. Ahí está. No, después hay otro tema, ¿no? Que es la argumentación esta que está manejando Sartori a propósito de, digamos, una medida que vendría de otra época, ¿no? Como es que dice. Eso es- No al lugar. Lamento que para los 3 ministros que desestimaron mi solicitud, el marido deba ser el tutor legal de la mujer como en 1800. Este argumento está flojito porque
Porque la Puede ser norma al revés vale en los también, dos sentidos. claro. O sea, como acaba de contar este oyente, Claro. él es un hombre, está casado con una jueza, Claro. y la jueza, la mujer, lo estaría obligando a él a presentar Y en su el caso- declaración de bienes. En el caso de las senadoras Bueno, pasa lo mismo. No, y además otra cosa, en ningún lugar de la sentencia habla de tutela, No. de curatela, Él ni se de, pone ni de en ese ponerse... lugar, en él se pone en ese Él lugar, pone pero el tema en es discusión ridículo. para que hablemos de él. Claro, claro. Después, preguntaba Diego a propósito de qué es público y qué no. El artículo 12 de la ley especifica, la declaración jurada contendrá dos partes. Una primera, detallada y reservada, y una segunda parte denominada síntesis y abierta. La primera parte, reservada, contendrá lo que yo leía hace un rato, toda esa lista de informaciones. La segunda parte, abierta a la JUTEP, será una síntesis de la anterior y contendrá los datos identificatorios del funcionario, un resumen del promedio mensual de sus ingresos de los últimos 12 meses, de los totales de su activo y pasivo patrimonial, incluyendo su cuota parte en la sociedad conyugal o concubinaria de bienes en su caso, y la nómina de empresas a las que esté vinculado a través de participación en su propiedad o administración, perciba salarios, intereses, honorarios, tenga poder general o integre órganos directivos o asesores, aunque sea en carácter honorario. La información de ese formulario abierto estará disponible para los controles de evaluación y evolución que la JUTEP podrá realizar. O sea, no está lo de la cónyuge, no está. No está. No, yo tengo, o sea, por lo que entiendo esa parte es reservada. Es reservada. No, es a efectos y ahí es donde él a... tiene que poner que no, Claro. que no lo obtuvo, que la cónyuge no quiso Bueno. firmar. ¿Algo más Ahí para se habla también de dejar por acá? cumplimiento jurídico, ¿no? De seguridad jurídica, hablaban los Bueno, ministros, sí, pero yo creo que es igual, insisto, perdón, soy reiterativa hoy, pero es súper interesante, porque hay conceptos estamos acá todos de acuerdo. que, si me dejas leer 2 segundos, Emiliano, una parte de la Sentencia. sentencia que es Código. súper interesante y que hace a lo que decía Leonora. Dice, ocurre que el vínculo íntimo del gobernante o cargo de élite de la administración se convierte en una persona de proyección pública, en tanto y en cuanto, por el solo hecho de mantener ese vínculo con el personaje público, se ve también, y aunque así no lo elijan, y aun cuando pretendan conservar su más amplio derecho de desconocido, involucrados en un asunto de interés público. Es decir, que como que se entiende, y este concepto por lo menos yo nunca lo había leído, pero muy interesante, se entiende que la persona, aunque no lo elija, ya al involucrarte con una persona pública, sos de interés público. Claro. Eleonora. Ahí hay No, una- ¿qué? Entonces, No tengo nada para decir, eran Bueno, solamente entonces- mucho. en resumen, Claro. Diego. en resumen este tema, ¿cómo termina? O la rusa presenta la declaración jurada, No, o no Sartori tiene. se somete entonces a la ley y corre riesgo de que lo inhabiliten, lo de que le retengan el 50% del sueldo, no le hacen ni ruido. Creo que de hecho ya no lo cobra el sueldo. De hecho, no está cobrando el No sueldo cobra el por la sueldo. reiterada ausencia. Pero por 90 millones de declarados, ¿qué le importa? no, pero digamos que la Exacto. sanción más pesada es la de la imposibilidad de ocupar cargos de gobierno, ¿no? Bueno, Exacto. eso sí. Entonces, o se divorcia, o ella presenta la declaración jurada, o él se retira de la actividad política. Esas son las, ¿no? Ya, Las tres. Esas son las alternativas hoy. Es distinto, porque él no tiene por qué decir nada públicamente, cumple y dice, no pude agregarlo porque mi mujer... Y eso queda reservado. Si un día hay una denuncia por algún ilícito, tendrá salir a luz de ese tema, y si no, nadie se va a enterar y podrá seguir siendo candidato. ¿Cuál es el problema? No, pero la ley prevé las sanciones para estos casos, ¿no? Pero porque él Porque sacó él a hizo luz público esto. claro, si no lo hubiera Bueno, dicho. pero... Pero vos decís que él, Oscar, que dice que él lo hubiera puesto en el papel, no puedo presentarlo, se sella y entra el sobre He cerrado. cumplido con la ley y mi señora no firma, así que no hay declaración de mi señora. Y punto. Claro. No, pero a ver, yo la entiendo ley lo que dice, dice Sartori cuando el fue funcionario demasiado- obligado no presentase su declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13º de la presente ley, se le notificará dicha circunstancia a través de su organismo de origen, transcurrido un plazo de 15 días hábiles y verificado su incumplimiento injustificado, ingresará en la calidad de omiso. Y ahí vienen las sanciones. Claro, Pero pero yo eso- creo que es la Sí. propia, ¿no? Porque La vos no propia. podés obligar, ¿cómo haces para obligar Claro, a la otra persona? es la propia. Es la propia. Ahí cuando no sé,
a ver, porque hay dos cosas. Una cosa es no tener la voluntad de agregarla y otra cosa es que tengas la imposibilidad. En este caso es la imposibilidad porque Sartori no puede obligar a su cónyuge. Claro. Pero eso no, ella tiene que firmar. Claro, no puede obligar. No, por eso, no es obligado. No es obligatorio. Y ella no firma. Si ella no firma, la declaración está incompleta. No existe. Sí, bueno, no firma el sobre al lado de afuera. Sí, bueno, pero ahí es otro tema a discutir, porque a mí no me queda claro si realmente con eso se puede inhabilitar. Señoras, señores, ¿saben cuánto tiempo llevamos discutiendo este asunto? Es muy extenso, es importante y es interesante. 40 minutos discutiendo este asunto. Es un tema en el cual el Uruguay ha hecho campaña internacional y es parte de su prestigio internacional, es tener un buen control de, digamos, dentro de lo razonable, de la corrupción y tener instituciones en ese sentido. Entonces, vamos a defenderlo, porque no es cuestión de dejarlo así nomás, ¿no? Yo creo que, como decíamos, hay que discutir estas cosas, vale la pena.